Tengo 34 años de médico, ejercí como neurocirujano, me formé y ejercí en el Hospital Fernando durante 17 años. Hace casi 30 años, 1995, que entré por casualidad al mundo horrible del juicio por mala praxis. Vi que se reconcha del juicio, vi un montón de cosas. ¿Se escucha bien? Sí, ahí. Pero también vi a lo largo de estos 30 años mucho sufrimiento. Sufrimiento de todos lados, sufrimiento por parte de víctimas de accidentes que tal vez pudieron haberse evitado, sufrimiento por parte de médicos, enfermeros, que no se disculparon, perdón. Y eso me hizo trabajar hace muchos años en seguridad del paciente. De hecho, como decía, dirijo una diplomatura, casi sin quedar, no se ha especializado en esto. Y yo hablo mucho, pero de todas las charlas que doy, esta es la que probablemente más me sale del corazón, porque conozco el ámbito quirúrgico, conozco las personalidades, me he movido ahí durante 17 años y de eso vamos a hablar. Y lo primero que yo les quiero decir es, ¿tenemos un problema o no tenemos un problema? Porque creo que esto es clave para poder cambiar conductas, es decir, tener cierto sentido de urgencia. Si nosotros sentimos que es absolutamente normal tener la tasa de infecciones que tenemos y no nos parece que es normal, si nos parece que es normal que un paciente se prenda fuego en quirófano cada tanto, o si nos parece que es normal que con todos los pacientes que hay uno se caiga en terapia y tiene un hematoma subdural, no vamos a tener la urgencia necesaria para mejorar. Y después salimos en los diarios. Verazategui le amputan la pierna equivocada a un paciente, le sacaban el riñón equivocado, un paciente que estaba muy bien y que se fue a hacer un bloqueo regional terminó con un paro cardíaco y con un daño cerebral permanente. O sea, realmente estamos en un problema. El Foro Nacional de Calidad de los Estados Unidos ha definido los never events, o sea, eventos que no deberían ocurrir nunca, equivalentes a eventos centinela. Y fíjense, estas cosas que vemos ahí pasan con una frecuencia bastante alarmante. Y esta es Surgery, una revista científica. Si bien es viejo, esto no ha cambiado mucho en el tiempo. Es decir, yo todas estas cosas las he visto, no una, no dos, no tres, sino muchas veces. Decía recién, yo trabajo en una compañía de seguros. Para que tengan una idea del mundo en el cual vivo, nosotros recibimos todos los meses entre 40 y 45 demandas por mala praxis. Muchísimas son aventuras judiciales, otras son complicaciones, pero si ustedes ven esta lista van a encontrar, por supuesto, complicaciones, cosas que pasan con pacientes complejos, de licencia de suturas, lesiones de vía biliar, lesión de uretra, de cirugía ginecológica, estas cosas pasan. Ahora, fíjense, tenemos 14 errores de sitio quirúrgico. Algunos dramáticos. Tenemos gente que se fue a hacer una biopsia y se le perdió la pieza quirúrgica. Imagínense el estrés de una mujer que tiene un tumor mamario, se va a hacer un nódulo y se le pierde la pieza biopsia. Tenemos cirugías innecesarias, tenemos cosas que no debieran ocurrir. Entonces, la primera cosa, sí, tenemos un problema. Fíjense que el grupo Cirugía Segura Salvavidas, que fue generado a partir de la Organización Mundial de la Salud, calcula que en el mundo se producen 1 millón de muertes y 7 millones de lesiones incapacitantes por eventos adversos quirúrgicos. El 50%, obviamente hay complicaciones, hay cosas que pasan, los pacientes ya tienen una patología, pero el 50% de estos casos podrían haber sido evitados con medidas de bajo costo. Yo antes decía medidas simples y de bajo costo. Le saqué el simples, porque no es simple conseguir que todos los cirujanos hagan el checklist, no es simple tener adherencia a la tasa de higiene de tasa de mano más del 70%, son medidas de cambio social muy complejas. Entonces, lo primero que uno debería reflexionar es sobre las personas y los sistemas. Y quien piensa en la formación, a mí me formaron así, tenés que ser un super cirujano, no te podés equivocar. Así me formaron, la escuela quirúrgica es rígida, es una formación pesada, es jerárquica, no te podés equivocar porque si te equivocás,
Mirá lo que pasa. Es tu culpa. Ese supercirujano está en un sistema. Está en el sistema. Claramente está dentro de una organización que puede tener presiones de producción desmesuradas, que le pueden faltar cosas, que le pueden faltar insumos, donde toda la gente no se trata bien, donde hay un clima generalizado de falta de respeto, donde hay conductas disruptivas. Entonces, todo esto determina que no sea tan fácil, porque el quirófano, el hospital en general, y el quirófano en particular, es el paradigma de lo que hoy se conoce como sistemas complejos adaptativos. ¿Qué es un sistema complejo? Es un sistema donde nunca el ambiente, ni interno ni externo, es estable, pasan cosas. Nunca un día de quirófano es exactamente igual a lo que pensábamos que iba a ser. Pasan cosas, se rompe un equipo, hay que subir otro paciente, hay que hacer otra cosa, hay accidentes en la guardia, faltó el estudio. Continuamente están tomando decisiones en un ámbito de gran incertidumbre. La incertidumbre es la norma, y cualquier sistema donde la incertidumbre sea la norma es peligroso. Se generan problemas, y la gente en esos lugares tiene que tomar necesariamente decisiones. Todos los días ustedes toman decisiones en quirófano, decisiones que muchas veces traen seguridad a la mayoría, y a veces se produce el accidente. Entonces, la primera lección que aprendí es que no alcanza con la excelencia técnica. No alcanza con la excelencia técnica y con la excelencia humana. No alcanza, es una precondición para la seguridad, pero no alcanza, no es suficiente. Tenemos que empezar a ser mucho más seguros por diseño y tenemos mucho que aprender de otras industrias que nos han precedido en este camino. Y un capítulo especial para el maltrato en quirófanos. Yo lo he vivido, me dicen que ahora se ve menos, yo hace mucho que entro en otro quirófano, pero todos los que somos cirujanos sabemos del alto estrés que hay y de los gritos en quirófano, los malos humores en quirófano, los tiradas de pins en quirófano, los pateos de ladrillo en quirófano, todos lo sabemos. La conducta disruptiva es un tema mundial, no es un tema de Argentina y no es un tema de quirófano. Conductas de personas que intimidan a otras, que les impiden hablar y que ponen en peligro la seguridad de los pacientes por ese miedo a hablar, a decir las cosas, y socava la cultura de la seguridad, claramente. Eso desde el punto de vista relacional. Desde el punto de vista técnico, nosotros tenemos mucha información que transmitir en un quirófano y lo hacemos de manera anárquica. Sé que van a tener una charla de comunicación hoy, bienvenido. Tiene que estar mucho más estructurado. Una de las cosas que yo aprendí en estos 20 años, y ver un par de casos reales, es que los problemas de comunicación generan mucho más daño y discapacidad que los problemas de incompetencia técnica. Cuando digo comunicación, es información que no llegó en tiempo y forma cuando tenía que llegar. Lo operamos con 300 de leucemia, el paciente se infectó. ¿Y quién tenía la leucemia? Y no sé, ¿dónde estaba? Tenía información que no llega cuando tiene que llegar. Entonces tenemos que trabajar mucho en comunicación. Esta charla se llama Mucho por hacer. Mucho por hacer. Y en este ámbito yo creo que tenemos todas estas cosas que hacer, ¿no? Empezar a formar a los cirujanos en factores humanos. Cuando uno dice esto se debió a un factor humano, generalmente asume que alguien hizo mal las cosas, un humano se equivocó. Y en realidad es un humano interactuando con un sistema muy complejo. Enseñar comunicación, principios de diseño seguro, controles por oposición, recordatorios en el sitio de atención, listados de verificación, código de conducta y tolerancia cero a conducta disruptiva. Fíjense todo lo que tenemos por hacer solamente en este campo. Y vamos corriendo, porque esta charla mía dura 1 hora y media y la vamos a hacer en 25 minutos. Se compara mucho al quirófano con un cockpit, ¿no? Hay episodios de alto estrés, otros de calma, de aterrizaje, de despegue, circular lo mismo, de intubación, hay momentos de alto estrés. Ahora bien, a mí esta comparación siempre me hizo un poco de ruido porque no es justa con los médicos y mucho menos con los cirujanos, porque nuestro ámbito es infinitamente más complejo que el de la agresión. Las variables son mucho mayores, el paciente tiene infinidad de variables, entonces no es tan fácil comparar a los cirujanos con los pilotos. Aún así, hay muchas cosas que podríamos aprender de los pilotos. En el mundo de los pilotos de la aviación se asume que te vas a equivocar.
porque los humanos tienen un límite, mis conocimientos tienen un límite, mis habilidades tienen un límite, hay distracciones, hay presiones, te vas a equivocar. Entonces el enemigo ahí no es el error, el enemigo es el daño, genera mecanismos redundantes, controles por oposición, todo el tiempo, listados de verificación, el concepto de cabina estéril. El quien ha volado viene cruzando 10.000 pies, cruzando 10.000 pies, lo que dice, cruzando 10.000 pies. Quiere decir que hasta los 10.000 pies nadie puede hablar en ese vuelo, y lo están grabando, de otras cosas que no tengan que ver con el vuelo. No pueden hablar del partido de fútbol, etc. Y lo graban. Cuando te dicen puertas en armado, puertas en crochet, quiere decir que cerrar la puerta del avión es un proceso crítico. No se lo puedo dejar a una sola persona. Una persona cierra y otra verifica que está cerrada. La regulación horaria, un piloto de cabotaje no puede pilotar más de 8 horas. ¿Cuánto trabaja un cirujano que está de guardia, vuelve? La certificación, que es absolutamente rigurosa. Cada año tiene que ir un simulador, hacer un examen. Los colegios médicos se siguen negando a la certificación obligatoria en Argentina. Yo tengo el título de neurocirujano, hace 20 años que no opero, estoy seguro que en algún lado podría operar. No tengo un amigo, nadie me frena. Es importante trabajar en entrenar. Hoy el quirófano está en CRM, que es un curso que viene de la aviación, que manejan mucho los anestesiólogos, de trabajo en equipo, ¿no? Cómo trabajar, cómo optimizar todos los recursos de la cabina, en este caso los recursos de quirófano. Entonces, el leitmotiv, como las otras, volvemos al mucho corazón en esta área. Yo creo que la certificación, en serio, certificación un poquito más rigurosa. Regular las horas de trabajo, esto no es tan fácil. Reforzar el entrenamiento y trabajo en equipo. Hoy ya estamos en condiciones de cirugía para tener mucho más entrenamiento de simuladores y que la gente pase por los simuladores y muestre su competencia técnica. Empezar a entrenar en comunicación, creo que es importante. Fíjense que no se enseña comunicación ni en el grado ni en el posgrado. No se enseña trabajo en equipo ni en el grado ni en el posgrado. Uno piensa que eso se da por naturaleza. Y yo estoy en el mundo corporativo. Hace 30 años he hecho como 4 o 5 ejercicios de trabajo en equipo, días enteros de trabajo en equipo, para vender pólizas de seguro. Imagínense la importancia que tiene un trabajo en equipo para tratar un quirófano, donde todo se puede ir y no se sabe, se entrena. Eso no es que se entiende. Dos palabritas con respecto al consentimiento informado. Llevo 30 años con esto y estamos igual que hace 30 años. O sea, el consentimiento informado se sigue haciendo mal. El consentimiento informado termina siendo una herramienta administrativa que se firma porque hay que firmarlo, porque no lo esperamos, porque lo exige el departamento legal y no se le da mucha importancia. Y la verdad es que uno acá es un tema, se toma como una herramienta defensiva, una herramienta que es el núcleo ético, que se confunde un poco, se confunde el proceso de consentimiento informado con el formulario de consentimiento informado, ¿no? El formulario es una instrumentación de un proceso, uno tiene que demostrar un proceso. Los cirujanos dicen, no, yo hice el proceso, está bien, pero no lo tengo documentado, y ahí tenemos un problema. Porque ya están comenzando a ver muchos juicios donde, bueno, te lo ganan por la complicación podría ser, es aplicable, la tomaste en tiempo y forma, pero violaste la autonomía del paciente. Estamos en época de derechos de toma de decisiones compartidas, y la verdad que acá hay un problema de forma, cuando uno va a ver los consentimientos, hay un problema de fondo. Yo digo, si ustedes se toman el trabajo de preguntarle al paciente que entra al quirófano, ¿sabe de qué lo vamos a operar? Se van a sorprender que muchos no saben, no entienden lo que significa eso. Entonces acá tenemos un problema de forma y de fondo. Y tenemos una ley que tiene más de 10 años, una ley que te impone condiciones muy gravosas, porque la verdad antes uno decía, bueno, tenés que hacer el consentimiento mejor, vos tenés una ley de derechos del paciente, consentimiento informado y de clínica, que te dice que tenés que hacer todo esto. Información clara, precisa, adecuada de todo esto. Ahora, les pido que cierren los ojos, visualicen los consentimientos que ustedes ven y me digan si cumplen. Información, es más, en la reglamentación te dice información
taxativa. Igual yo estoy lleno de dudas, ¿no? Por ejemplo, tengo un abogado que está convencido que, no lo puedo desconvencer, de que el paciente tiene que anotar sus riesgos. Entonces, tiene que anotar. Está bien. Y así son los ejemplos que tenemos, por ejemplo. Fíjense, he comprendido por haber sido explicado que esta cirugía es una operación de amígdalas. O sea, nada, y dice, también me explicó y he entendido que estos procedimientos están asociados a algunos riesgos, que como otros casos no hay riesgo de ningún tipo. Estas cosas las vemos todos los días. Y creo que se puede hacer siguiendo el ejemplo. Yo creo que acá hay mucho trabajo de la sociedad científica, ¿no? Porque el riesgo de una cirugía, de una colestetomía, es arriba de una ginecolectomía, es arriba de una ginecolectomía. Después, obviamente que hay riesgos personalizados. Usted puede ser diabético, asmático, pero como no hay tiempo y tenés mucho para hacer, uno debería pedirle a sus sociedades científicas que te haga la lista de consentimientos con información específica, porque saben que el paciente hoy, en una cirugía programada, la va a ir a buscar, ¿qué hay? Inteligencia artificial. Entonces va a ir a chatbot ahí y va a decir las complicaciones de la cirugía vesícula, se la va a decir inteligencia artificial cuando se las podrían decir ustedes. Mucho mejor, más tranquilizadores. Fíjense que la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología tiene más de 60 consentimientos informados en su página web. Los traumatólogos no los usan. No los usan. No es lo mismo operar una cadera, una rodilla, que un codo. Son cosas distintas. Entonces, claramente es una actividad, un proceso, es inobligable, no lo puedes negar. En el consultorio vos deberías poder entregarle el formulario al paciente, llevárselo a la casa, discutirlo, traerlo firmado el día de la cirugía, demostrar un proceso. Ni siquiera uno tiene que demostrar que el paciente entendió, sino que yo hice un esfuerzo para que el paciente viviera esta cirugía. Imagino acá en el Instituto de Cirugía Compleja, lo más informado posible, con las expectativas bien manejadas. Entonces, mucho por hacer. Volvemos al mucho por hacer. Consentimiento informado. Muchos todavía no conocen la ley. La ley son 5 páginas, no es cortita. Todo lo que te impone con respecto al consentimiento informado. Cuando vos la leas te vas a asustar un poquito, porque decís, bueno, tendríamos que tener, porque ya los abogados lo están pidiendo, ¿no? Facilitar la discusión. Y también esto es muy importante, tan importante como el formulario es la norma con respecto al procedimiento. ¿Cuánto tiempo antes? ¿Quién lo tiene? ¿Qué pasa en adolescentes? ¿Qué pasa en menores? ¿Qué pasa en incapaces? Bueno, todo eso, ese tema también yo les puedo ayudar, tiene que desarrollar. Y no tenemos tiempo porque esta charla dura 45 minutos de las cosas que vemos en la historia clínica quirúrgica. El cirujano no escribe nada. Nada. Ni en papel ni ahora en electrónico. Porque no se entiende nada, no hay narrativa, no hay pensamiento, no hay explicación. Hay cosas que hacen, pero que no documentan y que después complican mucho, entre otras cosas, las cirugías ambulatorias, menores, la justificación del procedimiento. Es decir, opero una cirugía de columna, le coloco un fierro, el paciente se infecta, y dice, ¿por qué le colocó por un año de disco una complicación lumbar? Uno sabe por qué se la colocó, digamos, no está en el pago. Y vamos a uno de los núcleos de esto, ¿no? Vamos a hablar de este señor. ¿Hacen el checklist acá? Este señor se llama Atul Gawande. Atul Gawande es un cirujano joven, bastante joven, pero más chico que yo, más joven, pero él el Brigham Women's de Boston, ¿no? Es un cirujano desde muy chico, quiero empezar en Harvard, que es un área académica y un área asistencial. Se especializó en errores quirúrgicos. Hoy es una figura de Estados Unidos, escribe en New York, que es autor de varios libros. Fue cuando yo en el año 96 escribí por primera vez sobre oblitos, material olvidado en cavidad. Ella tenía sus series estudiadas, en el 96. Cuenta que un día lo llaman de Ginebra y le preguntan, Atul, nosotros vemos que no le damos mucha bolilla en la OMS al tema del quirófano. Dice, ¿cómo las ves? ¿Lo que pasa en quirófano? Queda en el quirófano. Y creemos que hay mucho para hacer. Se montaron durante más de 2 años, más de 300 cirujanos de todo el mundo, fisiólogos, y se plantearon una serie de objetivos. Cuando yo vi por primera vez estos objetivos, dije, ¿qué objetivos tan de mínima, no?
¿Qué objetivo? Fácil, ¿no? Vamos. A ver, ¿les parece un buen objetivo? ¿Queremos al paciente correcto del lado correcto? Bien, adelante. ¿Les parece un buen objetivo no perder nada en una pieza de anatomía patológica? Adelante. ¿Les parece un buen objetivo si necesitamos sangre, tener la sangre ahí, no tener que andar tipificando el lado de urgencia? Sí, vamos a ver. ¿Les parece un buen objetivo que el anestesiólogo no tenga, se encuentre con un cuello corto ahí, no haga una buena operación y no tenga el material para hacer una vía aérea difícil? Dale, adentro. ¿Les parece un buen objetivo que no nos dejemos nada adentro? Vieron que nosotros somos un frío de listo, pero no estoy hablando de las citas, estoy hablando de compresas grandes, de refractores, de una pinza coger, o sea. Bueno, uno ve un paciente hiperobeso, esas cosas pueden pasar. Bueno, pero son los objetivos. Y lo que vieron que se podía disminuir este problema, en parte, era este checklist, este listado de verificación, no lo vamos a describir en su totalidad, pero que tiene tres partes, una en la entrada, con el paciente despierto, otro inmediatamente antes de decidir y otro antes de salir del quirófano. Son 19 preguntas. Los checklists están hechos para los expertos, no para los residentes. A mí a veces se habla con los pibes del checklist. No, para los jefes. Porque los residentes van a descomponer sus pasos. Van a hacerlo, por eso no se van a hacer ninguno. Un cirujano de 30, 40 años, automáticas, que sale naturalmente, el 99,9% de los casos. Pero una vez que cambiaron la toma de lugar, una vez que pusieron un paciente, una vez estabas distraído, una vez subió el residente antes que vos y te equivocaste de edad. Entonces, este checklist aborda los problemas más importantes de la seguridad quirúrgica. Aborda el tema del paciente en sitio, aborda el tema de la anestesia. He visto mucho daño cerebral por depresiones postoperatorias, por problemas de intubación. Reduce el riesgo de infección, porque si yo antes de cada incisión en pie pregunto, ¿se dio el antibiótico? Ese es el momento. Ya después perdimos un momento para hacerlo, se perdió el timing. Aborda el tema del trabajo en equipo. Y bueno, cuando planificaron todo esto, lo pusieron en 8 ciudades de los Estados Unidos. Perdón, 8 ciudades del mundo, un proyecto de la OMS. Desde lugares que uno presume ricos, como Toronto, como Londres, hasta Ifakar en Tanzania, digamos. Ciertos prejuicios, imagina que no son las mismas condiciones. La idea de la OMS es que se puede hacer en todos lados. ¿Y qué vieron? Y lo publicaron. Que con este listado de verificación se disminuye hasta un 30% la mortalidad quirúrgica. ¿Qué hicieron? Tomaron antes del checklist, 3.000 y pico de cirugías, entrenaron a la gente, la capacitaron, la motivaron y después fueron a ver estos 8 lugares después. Y fíjense que todo es altamente significativo. Se disminuyó la mortalidad, se disminuyeron las reparaciones, se disminuyeron las desinfecciones. 30%. Imagínense que uno dijera, tengo una droga o un medicamento que te disminuye un 30% la mortalidad. Ahora, ¿qué pasó? Como pasa en el mundo de la salud del paciente. Después de estos casos, empezaron a salir papers. Este es uno de canadienses, que dijeron, mira, yo implementé este listado y a mí, no con 3.000 antes, 3.000 después, con 100.000 antes y 100.000 después, a mí no me cambió nada. Y esto tiene que ver, lo bien los canadienses, yo trabajaba muy bien, o bien, como decía Lucian Lee, en este artículo que se llama El enigma del checklist, ¿por qué en unos lados funciona muy bien y en otros funciona mal? Como todas las cosas de cambio, las cosas de seguridad del paciente no son cosas técnicas, son cosas sociales. Son cosas de adaptación cultural. La higiene además no es técnica, es social. Y los cambios sociales, que ustedes lo van a vivir en el comité, son súper complejos. Porque lo que está pasando en todos lados en MMB es que todo el mundo se echa libros, menos los cirujanos. Lo hacen las interpretadoras. Con los anestesiólogos por ahí. Y no se hace como se tiene que hacer. Con el circulante leyendo a viva voz y todos participando del proceso, porque el anestesiólogo tiene su checklist, la interpretadora tiene su checklist, el cirujano tiene su cirugía, pero en un momento lo tenemos que poner en sintonía, no es que cada uno hace bien sus cosas y las cosas salen bien, tenemos que estar todos en sintonía. Entonces está haciendo mal el checklist en Argentina, se sobreadapta una medida y no funciona, porque es muy dependiente del contexto, de que la gente crea en esto.
asistencia, esta revisión sistemática más importante con respecto a checklist, ¿no? Entonces, nada, tenemos que mejorar esto. Los cirujanos tienen que empezar a realmente creer, y si no creen, no tengamos esos papeles llenos, digamos, tengo un 100% de cumplimiento de checklist, pero en realidad no es. Esto se hace por suerte. Entonces, mucho por hacer, mucho por hacer. Primero, demostrar la necesidad de un cambio, entender los factores que influyen, tiene que adaptarse al flujo de trabajo, ponerle cabeza a eso, ¿no? No tanto al listado de checklist, sino a la implementación del checklist, al sentido de propiedad. Está bueno que los cirujanos pongan cosas de ellos, ¿no? Acá de rojo. A mí me gustaría ver esto, esto y esto, para que tenga sentido de propiedad psicológica. Bien. No les puse acá dos temas, tres temas. Mi riesgo en anestesia, que es un tema, ni los problemas que se están viendo en todo el mundo, que es centros de alto volumen para ciertas cirugías. O sea, no cualquiera puede operar el esófago. O sea, se necesita, en no cualquier lado se hace muy bien reemplazo de cadera. ¿Vos operarías en un lugar donde se hace 3 reemplazos de cadera por año? Probablemente no. O sea, centros de volumen, eso también es seguridad. Y después hay un problema en el mundo con cirujanos que envejecen, ¿no? Tienen 75 años y ¿qué hacemos? Bueno, podemos discutir después. No es para hoy. Me gusta mucho esta frase, ¿no? Que es la frase del ex miembro presidente de la American College, que dijo: ninguna ley nos obliga a un estándar de perfección cuando se discuten capacidades técnicas. La radio es humana. Todos los cirujanos acá se van a equivocar. Ahora bien, las fallas en el área de la conducta profesional son inexcusables. Entonces, yo les pregunto, no hacer bien los alimentos, no hacer el chequeo, no tomar estas precauciones que hemos dicho, no documentar, bueno, no son fallas en el comportamiento que deberíamos luchar para que no ocurra más. Y bueno, es una pregunta. Bueno, 27 de